Estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. 81,8% dice que se necesita un cambio urgente en Miraflores. ¿Qué nos puede decir? Porque es casi la totalidad de la población, por lo menos de los encuestados. Sí, bueno, ya estas son cifras que están bastante altas de hace bastante tiempo. Este año se han incrementado. La población venezolana en su gran mayoría está sufriendo un deterioro en su nivel de vida bastante violento, bastante rápido. Esto ha ocurrido en muy poco tiempo. Entonces, sí, la gran mayoría, incluyendo personas que apoyan el chavismo, consideran que debe haber un cambio y que el cambio es urgente. Una parte del chavismo, por supuesto, ve o quisiera que ese cambio se diera a lo interno del chavismo. Hay otra parte del chavismo que ya estaría incluso apostando o dispuesto a contemplar otras opciones fuera del chavismo. Félix, quiero compartirte este material. Es que el descenso en el respaldo de Maduro se ha podido comprobar ya en varias actividades convocadas por el régimen. Ayer en una de ellas, en La Guaira, zona costera contigua a Caracas, Maduro saludaba a un pueblo que decía que lo estaba respaldando. Como en otras ocasiones, cuando se gira la cámara, no había más que una decena de personas a las que Maduro llamó el pueblo. Vamos a verlo y volvemos contigo. La bandera de Venezuela, qué belleza, ¿no? Tremenda obra que hemos inaugurado hoy para el transporte público de La Guaira. Allá está el pueblo, mira, saludando. Ya lo vamos a atender. Y la Plaza Bolívar Chávez, que también la inauguramos. Venezuela avanza. Y el Mar Caribe, nuestro, libre. Libre. Siempre será libre porque es nuestro. Te felicito. Gracias, García Carneiro, te felicito. Sigamos así en La Guaira, mira. Qué bello se ve ese nombre ahí, La Guaira. Qué bello nuestro Mar Caribe. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Aplaudiéndole los que todavía detentan un salario del bolsillo de Maduro. Pero en realidad, ¿de qué tamaño es el rechazo a la persona de Nicolás Maduro según este sondeo? Sí, el rechazo es un 85% aproximadamente. Esto ha venido creciendo, en este año creció, se incrementó, pero ya en años anteriores ya eran cifras importantes. Hace aproximadamente unos 2 años nosotros ya habíamos dicho que Maduro como marca, si lo viéramos como una marca comercial, pues ya había pasado el punto de no retorno, es decir, no era rescatable. Su figura ya no genera ningún tipo de credibilidad, incluso dentro del mismo chavismo. ¿Y Juan Guaidó superaría a cualquier candidato del chavismo, incluyendo a Maduro? ¿Contra quién más lo midieron? ¿Contra un Diosdado Cabello, un Vladimir Padrino, un Héctor Rodríguez? No, medimos puntualmente la figura de Maduro y la figura de Guaidó. También medimos de manera abierta, simplemente hablando de un candidato oficialista o sea, es decir, un candidato chavista, un candidato del PSUV, del partido de gobierno, o un candidato de oposición, pero no medimos a Guaidó con ninguna figura específica. Lo que sí hicimos fue preguntar si dentro del chavismo, si un candidato no fuese Maduro, entonces quién sería la persona que el mismo chavista vería como una posibilidad de sustituto. Y ante esa pregunta, pues están los nombres de Héctor Rodríguez, que es el que aparece un poco más alto. Todos aparecen bajos, por supuesto, en porcentaje, pero los que destacan más son Héctor Rodríguez y la figura también de La Cava, el gobernador del estado Carabobo, y Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda. Dentro de los chavistas, ¿no? Dentro del chavismo, sí, preguntando si hubiese que sustituir a Maduro, entonces el chavismo, ¿qué quisiera? ¿Qué figura ve como posible sustituto? ¿Y para el resto de los venezolanos todavía hay cabida para otra figura del chavismo, alguien cercano a Nicolás Maduro? No, todos los números son bastante bajos, pero claro, esto no es indicativo que no pueda surgir una figura en el futuro que sustituya a Nicolás Maduro. Esto podría ser, esto lo que nos dice, el estudio lo que nos dice es que las personas no tienen en su imaginario en este momento alguna persona determinada, una persona específica para ese rol. Ahora, esto no quiere decir que no pueda surgir en el futuro. Igualmente, en diciembre del año pasado nadie conocía a Juan Guaidó, menos del 3% según nuestros estudios habían escuchado alguna vez su nombre y la mitad de ellos sabían exactamente quién era, es decir, prácticamente nadie en Venezuela lo conocía y fíjense lo que terminó sucediendo en enero, es decir, algún evento puede poner en la palestra alguna figura que rápidamente pueda entonces volverse dentro del chavismo como una figura popular. Ahora, 61,3% de los venezolanos valoran como positiva la actuación de Guaidó. ¿Cuáles serían los mayores logros o los mayores fracasos que registra la población sondeada?
Bueno, por supuesto que la principal crítica a la hora de señalar alguna crítica es que el tiempo viene pasando y no se concretan los resultados. Estamos hablando de una población que está sufriendo, como lo dije antes, diferentes niveles, de diferentes maneras, y sí, le urge que esta crisis tenga alguna solución. Esta solución no ha llegado, así lo percibe la gente. Por supuesto que estamos hablando de un trabajo que es muy complicado, es un proceso bastante difícil, un proceso que toma tiempo, pero bueno, pero la gente está esperando que esto suceda, por lo menos así también se ha dicho en diferentes ocasiones, ha sido el discurso de Guaidó, que estamos cerca del cambio, esto no se termina concretando y esa es la principal crítica, el por qué no se ha logrado el objetivo. Y en el conflicto entre Maduro y Guaidó, me llama la atención una cifra, 51,2% dice que Guaidó ganaría. ¿Tener la mitad es suficiente? ¿Que esté tan dividido es suficiente? No, lo que pasa es que esta pregunta no muestra división en realidad, esa muestra lo que muestra es esa figura, esa cifra, lo que muestra es la expectativa de la gente, quienes piensan que realmente va a poder lograr el objetivo y quienes piensan que quizás queriendo que lo logre, pero quienes piensan que es posible que no lo termine logrando. Guaidó tiene un apoyo en este momento él como persona, el 55%, ahora a nivel electoral tiene un voto potencial de 65%. Esta cifra lo que nos dice es que si llevamos ese 50 a 65, hay una diferencia de 15%, entonces hay un 15% que apoya a Guaidó, pero duda que tenga la fuerza suficiente para lograr el cambio. Y respecto a otros líderes de la oposición al régimen venezolano, ¿quiénes figuran? Bueno, ya desde un tiempito, desde este año, mejor dicho, es Leopoldo López la segunda figura después de Guaidó. Guaidó sigue siendo el referente, por supuesto, es el principal referente, y Leopoldo López se ha ubicado ya desde hace algún tiempo como esa segunda persona o el segundo referente del venezolano. Y los otros liderazgos, no sé, María Corina Machado, Enrique Capriles, todas esas fuerzas que de verdad tienen un capital político todavía al interior de Venezuela, ¿dónde quedan? Ellos están ahí también presentes, solamente que si lo vemos en porcentaje, pues es menor. Es decir, en este momento el referente es Guaidó. Los otros también existen. María Corina representa quizás a un sector mucho más radical, un sector mucho más flemático. Ese es su nicho en este momento, pero ese es un sector limitado y así ha venido siendo. Es decir, ella se ha estabilizado en un porcentaje. De ahí no ha subido, de ahí no ha bajado, se mantiene allí. Enrique Capriles es una figura que todavía es importante, pero fíjense que Capriles viene de ser 2 veces candidato. La última vez que fue candidato, la manera en la que terminó todo aquello, una elección muy cercana, fue criticado por una parte, fue entendido por una parte del electorado como que había abandonado la lucha. Luego es el primer líder político opositor que fue vetado en los medios de comunicación, es decir, es el que tiene más tiempo fuera de los medios de comunicación. Con todo y eso se mantiene un porcentaje de apoyo, es decir, se mantiene presente en el imaginario, pero por supuesto que no alcanza los niveles de otros líderes, como por ejemplo Leopoldo López. Más allá de estos liderazgos mencionados de los chavistas, ¿hay una tercera vía real en el imaginario político y social que pudiera resolver esta crisis? Bueno, esa tercera opción tiene como unos 4 o 5 años que la gente la está buscando. ¿Por qué la busca? Bueno, cuando ya sabes que el gobierno no te va a solucionar tus problemas, cuando ya pierdes la esperanza que el gobierno pueda salir adelante y quieres cambiarlo, cuando sientes que la oposición quizás no ha dado los pasos correctos y que tampoco va a poder solucionar el problema, empiezas a buscar una tercera opción que no ves. Entonces empiezas a buscarlo en figuras. Esta opción, en un momento en los estudios nos empezaba a salir la figura del extraterrestre. Eso ya era un indicativo que las personas estaban empezando a buscar algo fuera del espectro natural político venezolano. Entonces empezó la gente a aterrizarlo de alguna manera en fuerzas extranjeras militares. Luego fue Lorenzo Mendoza, un empresario venezolano que en algún momento la gente sintió que podía ser la persona que llegara a rescatar al país, y luego de nuevo regresó a los marines, regresó a las fuerzas militares estadounidenses. Esta es una figura de outsider
De hecho, Juan Guaidó, uno de sus grandes ganchos es que sin ser outsider, logró colocarse como un outsider. El más del 95% de los venezolanos no habían escuchado jamás su nombre, es una persona joven además, la gente interpretó que era alguien nuevo, alguien que venía con un nuevo estilo, entonces le asignó esos atributos de outsider y rápidamente entonces escaló en ese nivel de popularidad. Las personas, por supuesto que Guaidó sigue siendo el referente, pero sigue empezando un sector de los venezolanos que tiene que venir un tercero a rescatar al país. Y en esta opción de una intervención militar extranjera, ¿cómo lo miden, según estos sondeos, los ciudadanos venezolanos? Sí, a las personas se les pregunta dos cosas. Se le pregunta a uno qué quisiera que ocurriera, o sea, cuál es el deseo, y otra cosa es qué cree que puede terminar ocurriendo. En primer lugar, el gran deseo es que sea a través de elecciones. En segundo lugar, a través de algunas negociaciones que puedan llevar a unas elecciones. Es decir, la gran mayoría de los venezolanos apuesta o quiere una salida pacífica. Luego están, pues por supuesto, una posibilidad de una intervención militar que está alrededor de un 20%, y luego están otras opciones que no son pacíficas, como un golpe de Estado, que en realidad registra números bastante bajos. Cuando se le pregunta qué cree que puede terminar sucediendo, sigue estando en primer lugar la posibilidad de unas elecciones. La gente cree que eso va a terminar ocurriendo. Igualmente la posibilidad de una negociación que lleve a unas elecciones, y sube un poco la opción de algún tipo de acción militar. Es decir, la persona dice, bueno, una parte de los que quieren que haya elecciones sienten que quizás no las va a haber y que esto va a terminar de alguna manera violenta, pero ese es un porcentaje que no supera el 24%, que es importante, es la cuarta parte de la población, pero ciertamente no es la mayoría. Entonces, una intervención militar extranjera o un golpe de Estado no es un camino que deban de seguir los opositores al régimen venezolano, pero ¿qué tanto es el voto de castigo para una violencia que sí está siendo ejercida por parte del chavismo? Bueno, el castigo está ahí, el castigo está en los números, el castigo está en un rechazo del presidente que alcanza el 85% de su figura, es decir, dentro del mismo chavismo incluso es rechazado, no hay confianza en él dentro del mismo chavismo. A la hora de plantearse una elección de cualquier factor opositor contra el factor oficialista, que es la figura del presidente en este momento, Nicolás Maduro, pues la perdería, por lo menos los números señalan que potencialmente la perdería de una manera aplastante. Ahora, esto no quiere decir que si se llegase a hacer una elección como sucedió el año pasado y el voto opositor se desactiva, como se desactivó el año pasado, pues bueno, yo siempre lo he dicho, tú puedes tener un apoyo de 1000 personas y una persona en contra. Si en una elección la única que va a votar es esa persona en contra, tú pierdes 100-0. Le agradezco a Félix Seijas Rodríguez, asesor del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, por estos minutos para la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Y el gobierno interino de Juan Guaidó hizo un nuevo llamado a los ciudadanos para que acudan a las calles este fin de semana. Esto como parte de la nueva etapa de la llamada Operación Libertad, con la que buscan ejercer más presión contra el régimen de Nicolás Maduro. En Caracas, Luis Layas tiene toda la información. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Desde el gobierno interino de Venezuela, la Asamblea Nacional y el Frente Amplio Venezuela Libre han propuesto una nueva etapa en la lucha venezolana. Señalan que es necesario retomar las calles, volver a movilizar a la gente, que se sienta protagonista del cambio en Venezuela. Han señalado que no es un cambio de estrategia, sino un reforzamiento de la que hoy se tiene. Es necesario en la calle apoyar las presiones internacionales. No es decir lo que hemos hecho no sirvió, la estrategia no funcionó,